En la frontera, donde la ley es un mito y los carteles dictan las reglas, cada disparo resuena como un grito de poder en una guerra sin tregua. Un grupo de criminales se dirigió directamente al patrón con amenazas claras y contundentes. Tienen 24 horas para devolver lo que se llevaron o enfrentarán graves consecuencias. Esto no es un juego, ya hemos actuado antes. Este mensaje, cargados de insultos y promesas de represalias, fue lanzado por un miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, marcando el inicio de una serie de eventos violentos que ponen de manifiesto la crudeza del narcotráfico. En este oscuro mundo, advertencias como esta suelen ser el preludio de episodios plagados de torturas y humillaciones. Así de sombrío es el panorama que actualmente se cierne sobre la frontera entre México y Guatemala. Desde 2023, esta región se ha transformado en un escenario de enfrentamientos entre cárteles que luchan por controlar las rutas estratégicas hacia Sudamérica. Tristemente, la invasión del territorio guatemalteco ya es una realidad. Cientos de sicarios, bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, han iniciado un proceso de expansión con el objetivo de apoderarse del país. Esta incursión ha desatado una ola de violencia que afecta a comunidades enteras y coloca a los civiles en el centro de un conflicto brutal. El detonante de este conflicto se originó en Chiapas, México, una región estratégica donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, se disputan tanto las áreas de producción de cocaína como las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Este negocio multimillonario ha enfrentado a varios carteles en enfrentamientos sangrientos en los que no solo mueren miembros de las organizaciones, sino también personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Un video reciente muestra a un sicario del CJNG observando la batalla desde un escondite, mientras el sonido de los disparos retumba en el aire. Para los habitantes de estas regiones, enfrentarse a combates armados se ha vuelto una parte cotidiana de la vida. Las balaceras, que destruyen vidrios, paredes y vehículos, representan una amenaza constante que convierte cada día en una lucha por sobrevivir. Aunque acostumbrados al peligro, los residentes viven con el miedo latente de perderlo todo, incluida la vida misma. A medida que los cárteles comenzaron a cruzar la frontera, su influencia se extendió al territorio guatemalteco, considerado un punto estratégico para las operaciones de narcotráfico. A finales del 2023, convoys del CJNG ingresaron en la región, camuflados y listos para actuar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad guatemaltecas no tardaron en detectar su presencia en áreas rurales y montañosas. En septiembre de 2023, las autoridades emitieron un comunicado advirtiendo sobre los planes del CJNG de invadir localidades como La Mesilla, Santa Ana Juista y otras zonas clave de Huehuetenango. Estas intenciones desataron una alarma generalizada entre las fuerzas del orden. El gobierno guatemalteco respondió con rapidez y contundencia. Se movilizaron 5.000 efectivos, incluyendo comandos de élite especializados en combate de selvas, operaciones antiterroristas y tácticas de sabotaje. Este despliegue, denominado Cinturón de Fuego, tenía como objetivo contener la avanzada narco y proteger la seguridad en las áreas fronterizas. Estas unidades, altamente capacitadas, conocen a la perfección el terreno y utilizan su experiencia para neutralizar las amenazas. Además, vehículos blindados patrullaban constantemente en la región, reforzando la seguridad. A pesar de estos esfuerzos, la violencia no cesó. En enero de 2024, un grupo armado cruzó la frontera desde Motocintla, Chiapas, y atacó a una unidad militar guatemalteca en San Marcos. El enfrentamiento, aunque breve, fue intenso y dejó a la región en estado de alerta máxima. Los sicarios abrieron fuego contra los soldados en un intento por desestabilizar su posición, pero las fuerzas militares reaccionaron de inmediato. Tras el caos, 2 agresores fueron capturados, confesando ser miembros de organizaciones delictivas que operaban clandestinamente en la zona desde hacía meses. Estos hechos reflejan la gravedad de la situación en la frontera entre México y Guatemala. Los cárteles no solo representan una amenaza directa a la seguridad nacional, sino que también provocan una crisis humanitaria al sembrar el terror en las comunidades locales, con su arsenal avanzado y tácticas violentas. Estos grupos continúan extendiendo su influencia, dejando a su paso un rastro de destrucción y muerte. El conflicto sigue evolucionando y las tensiones en la región no muestran señales de disminuir, mientras las autoridades intentan resistir el avance de estas organizaciones criminales. Tras la confrontación,
Las autoridades guatemaltecas establecieron contacto con sus homólogos mexicanos para pedir apoyo y coordinar acciones conjuntas que contuvieran la violencia en la frontera. Ambos países comparten el interés de frenar las actividades de los cárteles en esta región. Sin embargo, las solicitudes de Guatemala no encontraron la mejor recepción. El gobierno mexicano fue informado detalladamente sobre la situación que prevalecía en esa parte del territorio guatemalteco. A pesar de los informes de inteligencia que advertían sobre las intenciones del CJNG de ingresar a Guatemala, no hubo una respuesta inmediata ni acciones contundentes al inicio. Después de semanas de insistencia y debate, la Secretaría de la Defensa Nacional de México desplegó a 792 efectivos, incluyendo miembros del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Policía Estatal de Chiapas, en las zonas fronterizas del sur. Aunque esta movilización no igualó el operativo guatemalteco en magnitud, representó un avance significativo en el intento por pacificar la región. Un aspecto clave es que las fuerzas mexicanas tienen experiencias enfrentando al CJNG, lo que les da la ventaja en términos de conocimientos sobre tácticas y armamentos del cartel. México, consciente de que las fuerzas delictivas tienen sus raíces en su propio territorio y desde ahí proyectan su influencia, señaló que las vulnerabilidades en las fronteras guatemaltecas han facilitado la expansión del crimen organizado. La falta de controles y los pasos ilegales han creado rutas que permiten el flujo constante de operadores y mercancías ilegales. Esto se agrava con los señalamientos de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas tienen vínculos con el CJNG, complicando aún más la situación. En 2023, por primera vez, los cárteles mexicanos ingresaron a Guatemala con un número significativo de operadores, marcando un precedente alarmante. En localidades como Santa Eulalia, en Huehuetenango, los pobladores observaron cómo grupos armados se desplazaban en camionetas blindadas y motocicletas, exhibiendo sus armas a plena luz del día. Estas escenas reflejan la impunidad con la que operan los delincuentes, quienes se mueven como si fueran los dueños del territorio. Los movimientos del CJNG en Guatemala no se limitan a la expansión de su red de negocios ilícitos. También incluyen ajustes de cuentas violentos contra antiguos aliados acusados de traición. En videos difundidos en redes sociales, los sicarios han lanzado amenazas explícitas contra miembros de las fuerzas del orden, revelando los vínculos entre el narcotráfico y algunas autoridades locales. Estas amenazas han llevado al ejército de Guatemala a reforzar la seguridad en varias zonas de Huehuetenango, con patrullajes incluso en las áreas más remotas. En septiembre de 2024, una unidad especializada en operaciones en terreno montañoso fue enviada a regiones aisladas para prevenir nuevas incursiones de los cárteles. Los soldados, conscientes de los riesgos, emprendieron esta misión sabiendo que podrían no regresar con vida. En medio de esta crisis se reportaron vehículos y motocicletas con personas armadas, circulando libremente por la región, llevando la violencia a niveles nunca vistos. Esta creciente inseguridad ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, especialmente en los departamentos del norte de Guatemala. Se estima que al menos 600 mexicanos provenientes de municipios fronterizos de Chiapas han huido a causa de los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Mientras tanto, retenes instalados para los narcotraficantes en territorio guatemalteco han sido utilizados para controlar el paso de civiles y verificar identidades, exacerbando el temor y la incertidumbre entre las comunidades locales. El cartel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de El Mencho, ha demostrado su disposición a utilizar la violencia sin límites para consolidar su control en la región. Sus acciones, junto con la rivalidad del cartel de Sinaloa, han creado un ambiente caótico en la frontera. Aunque las fuerzas de seguridad de ambos países han realizado importantes esfuerzos, detener la expansión del narcotráfico sigue siendo una tarea monumental. La región, atrapada en esta lucha de poder, se ha convertido en un campo de batalla donde los civiles son las principales víctimas.